Bueno, el título del mensaje de hoy es Protege tus tesoros. Obviamente no voy a hacer referencia a proteger el oro, la plata, el dinero. Primero, que en este país es difícil. Segundo, que hay que ser muy hábil, un buen administrador. Aunque generalmente estamos más aptos o dados a proteger esos tesoros, sean pequeñitos, como saber guardar un par de aritos de oro, como saber guardar un billete de $1, como tratar de conservar en un plazo fijo un sobrante de dinero, en un tiempo de hiperinflación prácticamente. Tratamos de buscar precios recorriendo lugares como que somos dados a guardar nuestros capitales, sean pequeños o grandes. No necesitaríamos enseñanza y en tal caso, si la necesitáramos, tendríamos que invitar a un economista, especialista en finanzas y demás, para darle consejos prácticos para toda persona, incluidos los cristianos también, para ser buenos administradores en tiempos de guerra, económicamente hablando. Pero no me voy a referir a esos tesoros porque esos tesoros son efímeros, pasajeros. El dinero no es malo ni bueno, el dinero es un elemento que permite la transacción de bienes para consumo o para uso personal o beneficio personal o de terceros. De los tesoros que vamos a hablar son los que Dios nos da en esta vida para ejercer nuestras responsabilidades en su reino y en el contexto de la vida social, vida de familia y vida de iglesia. Segunda de Timoteo 1:3 dice: doy gracias, escribiendo Pablo a Timoteo, su hijo en la fe, no su hijo de sangre, hijo en la fe, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Está diciendo que desde que yo era chiquito sirvo a Dios con limpia conciencia, dice Pablo, ¿no? De que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Está hablando a Timoteo, recuerda. Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, decía Pablo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. ¿Qué detalle recordaba Pablo? Que Timoteo era un joven cuya fe no era fingida, era una fe sincera. Y eso lo recuerda y recuerda las lágrimas sinceras, esas lágrimas que no eran de tristeza de Timoteo, sino las lágrimas de un corazón quebrantado ante Dios. Por eso ven que en la iglesia muchas personas lloran, pero no lloran porque están vencidas por las contrariedades o por las diferentes obstáculos de la vida que no pueden solucionar. Sino lloramos mucho. A mí, ustedes me ven llorar en público, aunque por allí dice el mundo que los hombres no lloran. Bueno, yo veo que en la Biblia que los hombres y las mujeres que temen y temían a Dios lloraban intensamente delante del Señor. Esto no quiere decir que todo el mundo tiene que llorar, pero digo que el llorar es parte de una expresión de gozo profundo, de una señal más de lo que implica un encuentro personal con el Señor. Pablo se acordaba de esta... Qué difícil, ¿no? Ver a un joven llorar delante de Dios, pero los hay, lo hemos visto y qué lindo es ver. Es más fácil ver jóvenes grandes y ver adultos o adultos mayores llorar delante de Dios porque son más conscientes, pero qué lindo es ver como Pablo se acordaba y se llenaba de gozo al ver al joven Timoteo llorar de pasión por el Señor, ¿no? Qué lindo. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Sin lugar a dudas, fueron más que influyentes su madre y su abuela. Esto sirve para nosotros hoy, ustedes que son madres o abuelas. Su fe, como abuela o como madre, como cristiana, pero en el lugar de abuela o madre, influencia, aunque ustedes no crean, a sus nietos e hijos. Sus nietos e hijos van a recordar, si ustedes no están, como me puede pasar a mí que un día ya no esté,
que nuestra fe era sincera. Y eso va a ser en algún momento un disparador si no han tomado la decisión de rendirse a los pies de Jesucristo en el tiempo en que nosotros los podemos ver hoy. Por tanto, a las mujeres les digo, a los hombres les digo, no pierdan la esperanza, que aunque ustedes no estén presentes, Dios siempre estará presente para hacerles recordar a los Timoteos de tu familia quién eres en Cristo Jesús. Y de alguna manera impulsarlos a creer de la misma manera que creyó Timoteo. Y ahora le dice de manera directa a Timoteo en el verso 6, por lo cual te aconsejo, no le está imponiendo nada, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Pablo, a esta altura, cuando recibe esta carta, ya era un pastor ejerciendo su función pastoral en una iglesia que, rodeada y asediada por falsos maestros, era sistemáticamente carcomida por los argumentos de la mentira, sutilmente cambiadas las verdades, venenosas por supuesto que ya no son verdades, pues están trocadas, están trucadas, movidas, cambiadas en su sentido para hacer comprender otra cosa. Bueno, esto no ha cambiado. Hoy sigue exactamente igual el peligro sobre la iglesia, que las sutilezas de un falso amor en Cristo, de un argumento parecido al bíblico y verdadero, llegue a los oídos de los miembros de las iglesias, debilitando su fe, debilitando su confianza para con sus hermanos, debilitando la confianza para con sus propios pastores. Esto pasa hasta en nuestra iglesia también, que las personas son influenciadas para perderle la confianza a sus hermanos y a sus pastores. Esto es grave, por supuesto no es gratis, pero se hace, se hará siempre. A Timoteo le pasaba esto, y es terriblemente triste, pero real. Pero no solo eso, sino que estaban los judaizantes, como los hay hoy también. Los judaizantes hoy pueden llenar, iglesias completas son judaizadas. Y para colmo, minan Internet con sus videos, sus enseñanzas falsas, apócrifas, torcidas, parecidas con cierta reputación de profundidad teológica, de cierta argumentación intelectual, pero no son más que falacias y herejías o cosas fuera de contexto que para nada aprovechan ni que sirven para nada en términos de poder contra el pecado o para traer recompensas eternas o para cumplir las funciones básicas de la iglesia, que es crecer en santidad, en justicia, hacer discípulos y ganar a otros para Cristo. No hay mucho más. Sin embargo, se desvía la atención en tantas cosas. Y esto, más allá de la persecución severa que sufrían los cristianos, donde los cristianos eran apresados, castigados, encarcelados, echados a los leones, convertidos en antorchas humanas como en el tiempo de Nerón, que eran cazados los cristianos y eran puestos en un pedestal para ser encendidos con brea, para que funcionen como ellos mismos, quemarse hasta morir como antorchas humanas, ¿no? Y bueno, y historias como esas vemos horribles. Imagínense, todo ese asedio hace que vos, siendo pastor de una iglesia, no es barato, no es fácil. Timoteo estaba en esa condición. Pero Pablo no le hacía mirar lo negativo. Pablo le decía a Timoteo, te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Qué don le dio Dios a Timoteo? ¿A qué don se está refiriendo aquí? Al don del ministerio pastoral. Eso quiero que lo sepan. El don del ministerio pastoral no es una capacidad humana que en este caso yo tengo. No es algo que yo me gané por ser mejor que otros, que me recibí en una universidad porque supe ganarme el título de pastor. O porque tengo habilidades para comunicar de una manera más
clara y profunda, más extensa y con mayor claridad, no quiere decir que sea mejor que otros. Hay personas que califican a los siervos según sus dones, pero no entienden que el significado de la palabra don tiene que ver con regalo de gracia, no merecido, sino con el único propósito de establecer Dios a través de sus soberanas determinaciones el orden a través del cual hace crecer su iglesia y cuida su iglesia, pastoreándola Él siendo el príncipe de los pastores. Con mayúscula Él, con minúscula nosotros. Yo a propósito, quebrantando a veces las reglas del español, pongo mi título en minúscula, lo habrán visto. Corresponde poner en mayúscula por cuestiones del español, pero yo a propósito lo hago porque sé que hay uno que es pastor con mayúscula y yo soy pastor con minúscula. Es una manera de honrar a Dios con el error, ¿no? Con otros que le gustan los nombres y los títulos bien largos para ser severo, ¿no? No es el caso de los hombres de Dios. Timoteo tenía este ministerio, que es un don, el don de la función pastoral. Es un don. No es algo que yo, bueno, pero a mí me gusta ser pastor. Está bien, pero el hecho de que te guste no significa necesariamente que Dios te dio o te va a dar el don. Es más, dice la Biblia lo contrario. Anhelad los dones mejores, sí, pero la Biblia dice, aquí os muestro un camino más excelente, habla del amor, ¿no? Pero, por otro lado, dice también, no os hagáis maestros muchos de vosotros porque recibiréis mayor condenación. O sea que hacerse maestro, pastor y maestro uno mismo, es un peligro. ¿Por qué? Porque va en contra de Dios. Segundo, porque puede empezar a enseñar cosas que Dios no le mandó y arrastrar personas tras sí, porque si se hundiera solo. Pero el problema es que al abrir la boca está atrayendo personas en pos de él y puede cometer, ya cometemos errores nosotros con llamamiento y todo, ya cometemos nosotros, pastores, llamados por Dios, otorgado el don, comprobado para esto mismo y cumpliendo todos los requisitos necesarios para que así sea, cometemos errores. Imagínense a alguien que no fue llamado. Qué desastre, ¿no? Qué peligro. Bueno, Timoteo no era uno de estos. Timoteo era un hombre sincero. Evidentemente lo cuenta y lo respalda Pablo y Dios lo está diciendo a través de la Biblia. Bueno, Timoteo con todo... Imagínense, ¿vieron qué nos pasa cuando estamos abrumados con los problemas? ¿Qué nos pasa? ¿Qué siente usted cuando los problemas le abruman? A ver, vienen deudas. Se hace el lunes, ¿no? Ya es lunes. Vienen las deudas, llaman por teléfono, te llaman de la escuela por un problema con el nene o con la nena. O sea, tener un problema en la familia, se pelean allá que se quieren divorciar, el otro que se quiere matar. Bueno, y de repente viene en casa, viene tu esposo o tu esposa y te 3, 4 gritos. ¿Cómo te pones vos? ¿Cómo se pone uno? Se pone la mente, ¿cómo entra? En crisis, ¿verdad? Cuando vemos problemas acá, problemas en el negocio, problemas del trabajo, de las deudas y esto, y vos que estás que no das más. Entonces, ¿qué le pasan a tus fuerzas? Comienzan a menguar, comienzan a debilitar, hasta decís, bueno, no doy más, bueno, no hago más nada. Decís, cosas como esta, empezamos, bueno, renuncio, o cosas como, me tienen cansado, o se van todos al diablo. Y llama a alguien y viene alguien por ahí sincero, viene el perro, ¿qué te pasa vos? ¿Verdad? Y por ahí liga a alguien que no la tenía la culpa en nada. Bueno, así somos, ¿verdad? Seamos sinceros. Bien. Eso luego después viene un estado depresivo, de frustración, de impotencia. ¿No nos pasa eso? Sentimos impotencia, frustración, desgano, agotamiento emocional. Imagínense Timoteo. Pero, Pablo le dice, bueno, Timoteo, tómate una pastillita y descansá. Le dice, no. Le dice, Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por medio de la imposición de mis manos. Pablo impuso las manos para otorgar, esa es la imposición de manos, porque este es un falso concepto también que se lo digo entre paréntesis rapidito. A veces los cristianos piensan que la imposición de manos es para otorgar impartir ciertas estrellitas mágicas, ¿no? Que imparten ciertos poderes mágicos que sanan, que cambian vidas, que transforman la mente, que te limpian el pecado. Por eso se imponen las manos, ¿no? Y creen que en las manos sale un fuego, algo le salen unas cositas, unos rayitos así, que no se ven, pero bueno, yo sentí algo que le salió de las manos y me tocó. Más allá
medida que puede ser, que las experiencias puedan ser, pero ese no es la cuestión de la imposición de mano en la Biblia. La imposición de la mano en la Biblia es una tradición hebrea a través de la cual simplemente se delega autoridad y es una manifestación de que el mayor otorga bendición al que es menor en la fe. Es una tradición. Y esto de que Pablo impuso las manos a Timoteo, o el presbiterio impuso las manos a Timoteo, es que le delegaron la autoridad de ser pastor, porque fue aprobado por el presbiterio, por el pastor principal y por la iglesia que reconoce el talento y el don recibido. Más allá de del cumplimiento de toda la requisitoria bíblica para ejercer la función pastoral, que de por sí no es poca, que muchas veces se obvia y se salta por alto porque simplemente, no cuadra. Hagámoslo igual. Pero no era este el caso de Timoteo. Recuerden, por otro lado, que le dice, Timoteo, no te apresures a imponer las manos a nadie. ¿Qué quiere decir esto? Para que no participe de pecados ajenos. O sea, antes le había dicho, encuentra hombres fieles que sean idóneos para que estos también puedan enseñar a otros. O sea, esa imposición de manos tiene que ver con delegar la autoridad de enseñar. En nombre de Cristo y en nombre de la iglesia. Ese es el punto. Ese es el espíritu de la imposición de manos, de la delegación de autoridad. No está por comunicar un poder mágico que te hace sentir cositas, ¿sí? Porque a eso es a lo que se dedican los cristianos, sentir cositas. Porque, a ver, entre paréntesis para todos ustedes, ¿de qué aprovecha sentir cositas? Para eso súbase a una montaña rusa y va a sentir cositas. ¿O no? Si uno se sube a una montaña rusa, o te sentís una hamaca grande. ¿Qué hace una hamaca grande? Te vas bien alto a la hamaca grande. ¿Qué pasa cuando sentís? ¿Sentís vértigo? ¿Te hace cosquillita la panza? ¿No? Bueno, subite a una hamaca y sentís cositas. Lo digo irónicamente para que se entienda, que no, pero me hace sentir también, no hace falta que vaya a una iglesia y que te imponga las manos. Subite a una hamaca, subite a un avión. Un avión ya es más caro, ¿no? Tírate en una montaña rusa, comprate un boleto y vas a sentir cositas. Pero el propósito del cristianismo no es sentir cositas, sino cumplir un propósito en la vida, ¿se entiende? Cumplir con un rol, cumplir con una meta. Y la meta de Timoteo era la de forjar a la iglesia, de contenerla, de edificarla y de convertirla en una iglesia madura. Y como decía Pablo, tengo esta carga y esta responsabilidad de presentaros a Cristo como una virgen pura. Enseñarle lo que es la santidad a la iglesia, enseñarle a la iglesia lo que es el don de la vida eterna, lo que implica el arrepentimiento, la salvación, el perdón, el compromiso con Dios. Pero Timoteo estaba menguando, estaba atemorizándose, estaba tan agobiado, pero Pablo le dice, Timoteo, vamos, despertá el don que está en vos. Dios te dio el don de ser ministro y el poder de Dios te acompaña. Porque los que son ministros y los que son ministrados viven por el poder de Dios que está en ustedes. ¿O por qué piensan que son cristianos todavía? ¿Porque eran buenos? No, porque el poder de Dios los sustenta, nos sustenta. Y esto aplica para todos. Por eso Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Se estaba acobardando Timoteo, pero Pablo lo lleva a la reflexión, le dice, Timoteo, vamos, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Como diciendo, Timoteo, dominate, que Dios te dio un espíritu de dominio propio. Bueno, pero yo le digo a Dios que me domine. No, está bien, hay que orar así. Ayúdame a dominarme. ¿Y qué tengo que hacer yo? Dominarme. Dominar el miedo, el desaliento, la tentación a renunciar. ¿Cómo hago para dominar eso? Solamente con el espíritu de poder, amor que Dios me da. Por eso nadie puede perseverar en el ministerio si no tiene espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Nadie. Aguanta un tiempo hasta que no aguanta más. No aguanta más porque no tiene el poder de Dios, ni el amor de Dios, ni el dominio propio que da Dios. Pero Timoteo lo tenía. Vos lo tenés,
Entonces, cada vez que vengan estas abrumadoras circunstancias que te impulsan a renunciar, a echar todo por la borda, a decir no sigo más, no ayudo más, no trabajo más, Señor, decirle, Señor, dame tu poder, vivifícame según tu palabra, háblame, Señor, restáurame, dame fuerza, dame ánimo, Señor. Y el Señor lo hará. El Señor te dará fuerzas para seguir adelante, pero no te va a dar una fuercita, te la va a dar, como decía David, porque ungirás mi cabeza con aceite, dice, me darás las fuerzas como de búfalo, ungirás mi cabeza con aceite. En todo ese poema, en ese salmo, ¿no? Él hablaba de que recibiría fuerzas como de búfalo, no fuerza de hormiga, sino de búfalo. Esa es la fuerza que Dios da. La fuerza que da Dios da poder para enfrentar la muerte, la amenaza de muerte como soportaban los cristianos. Eso es poder, hermano. Poder de Dios no es poder para sentir cositas, para impartir cositas a la iglesia. Eso no es poder de Dios, eso es payasadas, hermano. Eso es entretenimiento pagano y hasta diabólico, diría. Vamos a ponerle un término medio. Entretenimiento emocional, religioso. Dios no nos llamó a sentir cositas, sino a vivir del poder por el amor y el dominio propio que Él nos da. No es poca cosa, hermanos. A veces, ¿por qué los cristianos fracasan? ¿Será que tienen el espíritu de poder, amor y dominio propio? ¿O simplemente tenían una pertenencia social a la iglesia? Porque todos aguantan un tiempo, pero llega un momento que cuando viene la prueba, se nota quiénes son, ¿no? Siempre verde y quiénes son palmera. Porque cuando viene el huracán, ¿quién queda? ¿La palmera o el siempre verde? Es la palmera. Mira el ministerio de Pablo, qué importante, ¿no? Yo se lo cuento así rapidito, para que entienda. El misterio y el ministerio, ¿no? El Evangelio es un misterio a quienes no lo entienden, pero es algo claramente revelado a quienes lo entienden. En este caso a Pablo y por medio de Pablo a nosotros hoy, porque hoy lo entendemos, el Evangelio, ¿por qué? Pues está en la Biblia. ¿Y quién fue instrumento para escribir gran parte del Nuevo Testamento? Pablo. Efesios 3:1 dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Administración de la gracia que me fue dada. Pablo era un administrador del regalo de Dios para la iglesia. ¿Se da cuenta? Pablo era aquel por el cual la iglesia recibía la revelación del Evangelio. En gran medida. Hoy lo vemos claramente, ¿no? Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. ¿Vieron que le llama misterio, Pablo? Que ahora ya no es un misterio. Pero en otro tiempo era un misterio. ¿Qué cosa? El Evangelio. El Evangelio era un misterio. Los profetas no entendían el significado, el plan de Dios. Hoy lo entendemos, los que entendemos el Evangelio. Pero no lo entendía cualquiera. Y hoy no lo entiende cualquiera. Hablan del Evangelio, pero de una cuestión religiosa, pero no entienden el significado profundo del Evangelio. Pero Pablo sí, y él decía que en otras generaciones dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Todos los profetas y apóstoles del Nuevo Testamento les fue revelado el Evangelio, como lo vemos hoy. Y está escrito acá. Que los gentiles, ¿cuál es el misterio? Porque decimos, no, bueno, es un misterio. No, no es un misterio. ¿Cuál es? 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Cuál es el misterio? Que los creyentes o los santos son copartícipes en un mismo cuerpo en Cristo de la promesa de Cristo de reinar, de ser uno en Cristo, de recibir la salvación gratuita a aquellos que se arrepienten de su pecado. Bueno, del cual yo fui hecho ministro por
escuchen, miren que Pablo era bueno, como teólogo, como fariseo, pero él fue hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder. O sea, el poder de Dios operó en Pablo para transformar un hombre perseguidor de la iglesia en un defensor acérrimo de la doctrina del Evangelio. Pablo era enemigo, perseguidor y asesino. ¿Y el poder de Dios qué hizo de Pablo? Otro hombre. Eso hace el Evangelio. No cositas, sino cosotas. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Mire Pablo cómo se reconocía, ¿no? Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Pablo está trayendo la claridad y la revelación de lo que estuvo escondido durante miles de años a la humanidad. Miren qué cosa tremenda. Y ahora lo conocemos nosotros, por eso nuestra responsabilidad es mayor. Es la responsabilidad mayor del que conoce del que ignora. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido y desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes? Miren, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Aquí incluye ángeles y demonios. O sea que los ángeles y los demonios, que son ángeles caídos, se enteraron de cuál era el plan de Dios por medio de Pablo y de la iglesia. Esto es tremendo. Miren que Dios no mandó ángeles para comunicar a la iglesia, sino que a la iglesia para comunicar a los ángeles cuál era su plan. ¡Wow! Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Esto debemos entender, hermano, que somos ahora, viendo a Pablo, la responsabilidad que le fue dada, él era el responsable de administrar la gracia. Quiero que vea esto. ¿Es un tesoro o no era un tesoro esta revelación? Y si Pablo callaba, y nadie hablaba, pero Pablo habló y murió por hablar. Fíjense hasta qué punto. Esto guárdelo en su corazoncito. Romanos 11:29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Cómo son los dones? Irrevocables. Dios no revoca. Dios te dio algo, lo dejó. No revoca el don. Lo que te lo regaló, no te lo quita. ¿Sí? 1 Pedro 4:8 dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones. Cada uno, y ahí ya ven a Timoteo, vieron a Pablo, y ahora nos vemos nosotros, la iglesia, escuchen. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Vieron que no todos hacemos las cosas iguales? Pero aquí hay gente que hace ciertas cosas mucho mejor que otros. ¿Sí o no? No todos hacen todo bien. Estaría buenísimo que todos hiciesen todo y todo bien al 100%. Sería maravilloso. Pero Dios no hizo a todos dándole todo. ¿A cuántos les dio el don de jugar al fútbol? ¿Ustedes podrían competir con Messi? Pero ni con la novena, ni con la novena del club podríamos jugar. De cualquiera. Pero evidentemente hay personas que tienen ese don. El fútbol, póngale. Es un don. El mismo Messi lo reconoce. Y le da la gloria a Dios, aunque él no es creyente a la manera de la Biblia.
Pero voy al ejemplo grande ese porque se nota bien claramente la diferencia. Y entre nosotros vemos diferencia, que hay personas que tienen don para la música y otras que no la tienen. Que por más que intenten agarrar, pero no afinan ni con el viento. Es así. Porque no hay la capacidad. Más técnicamente, hay personas que directamente no afinan porque no tienen oído medio con capacidad de afinar. No hay forma. O sea, por más que lo ponga entre la espalda y la pared, cantá bien afinado, te mato, no va a tener que matar, pues no va a poder. O sea, ¿esto qué habla? Que tenemos capacidades. Hay gente que tiene capacidad de escribir, gente capacidad de servir, gente que tiene capacidad de ayudar, gente capacidad de mandar. ¿Vieron que hay gente que es muy mandona? Y sabe mandar, y como manda fulano, no se puede desobedecer ninguna orden. Donde manda el capitán, no manda el marinero, ¿verdad? Si el capitán es bueno, los marineros andan todos derechitos. ¿Pasa o no pasa? Qué bueno, ¿no? Hay gente que tiene el don de hablar y no hay forma de hacerlos callar. No hay forma. Pero hay gente que no emite una palabra también. Sabe guardar secretos. A esa persona le puedes guardar todos tus tesoros, todas las claves. Está todo encriptado en el corazón de esa persona. Morirá con las claves adentro, pero no se las sacas nunca. Bien. Y ahí podría, ¿no? El don con las manos, con la intelectualidad, con la música, con las artes, habilidades personales, afectivas, un montón. ¿Verdad? Hay gente que tiene esa habilidad de ser remolino para limpiar. Y a otro que para limpiar le tiene que empujar con un caterpillar para que levante una pala, algo, pase algo, por favor. Y otra persona, no, hay que limpiar todo. Y no puede haber nada desordenado, nada, porque no te ordenan todo, pues es un instante, como es el demonio de Tasmania, ¿recuerdan? Que iba por todos lados. Bien, todos estos ejemplos para que salgamos del texto bíblico, así por ahí que no nos llegamos a ubicar, pero cada uno dice, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Ministre lo que es. ¿Qué es ministrar? ¿Qué es ser ministro? Servir, dar, ponerlo al servicio de. Eso es ministrar. A veces encontramos la palabra ministrar como que solo el pastor ministra o alguien que canta ministra. No. Todo aquel que sirve está ministrando lo que Dios le dio. Bueno, ministro a los otros como buenos, ahora sí, administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios da de manera diferente dones diferentes, conforme a su gracia, a niveles diferentes. Esto nos sirve también para comprender que no podemos esperar de otros lo que sí tenemos nosotros y otro no lo tiene. No podemos esperar de la misma manera. Esto nos ayuda a comprender al que tiene otros dones. Entonces le puedes decir al lado, teneme paciencia y mira mis dones. No mires mis torpezas, mira mis dones y los pongo a tu servicio. Si en algo te sirvo, contá conmigo. ¿Sí? Pero si alguna ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea glorificado, ¿quién? Dios por medio de Jesucristo. O sea que otra vez lo que tenemos no es para nuestra gloria, para que digan, qué bien hacer su trabajo, sí, la verdad soy bueno en eso, buenísimo. No, sino para que den la gloria a Dios, reconociendo que el don que tienen, Dios se lo ha dado para que glorifique a Dios con ese don. Eso es la iglesia. Gente que no se siente superior al otro, sino que siente que Dios le dio algo y dice, wow, esto tengo que usarlo porque Dios me lo dio para que lo bendiga a mis hermanos con esto. No para que yo compita con otros que tienen el mismo don, a ver quién tiene más don. No es competir don con dones, sino complementarlos para que todos hagan su parte. ¿A quién pertenece la gloria y el imperio por todos los siglos? Amén. Entonces, la Biblia enumera, ¿no?,
dones, tareas a realizar en la iglesia. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, ¿vieron quién es el denominador común acá? Dios. Y el que hace todas las cosas en todos, ¿quién es? Dios. Es el mismo. Pero a cada uno les dada manifestación de Espíritu para provecho. Siempre es para provecho. No es para provecho propio, sino para provecho de la iglesia. Esto debe ser, hermanos, así. Cuando yo tengo algo, debo entender lo que no es para mí, es para que yo con eso ayude y sirva a mis otros hermanos. El don pastoral no es para mí. El don que ustedes tienen o el don que tengo para hablar no es para mí. De hecho, cuando yo tengo que hablar, no, ¿qué te pasa? No me sacan una palabra. Acá hablo mucho, pero en casa no hablo nada. Y a veces estoy en una reunión, pastor, ¿le pasa algo? No, lo que pasa es que me escuchan hablar y parece que yo hablo mucho en todos lados. No, yo no hablo mucho. Solamente cuando ejerzo el don, si se para el beneficio de la iglesia. Amén. Entonces, a ver, ¿qué otros tesoros te ha dado Dios a vos? Porque no te puede dejar Dios sin un tesoro. Dios te puso algo. Dios te dio capacidades. Cada uno lo sabe y debe ser honesto. Y la pregunta es, ¿estás administrando tus dones sabiamente y ministrando a los otros con tus dones? Esa sería la pregunta. ¿Estás cuidando o avivando el fuego del don de Dios que te fue dado? No en este caso por imposición de manos, pero sí fue delegado, por ejemplo, la autoridad de ejercer una función eclesial o dentro de la iglesia en un área. ¿Cuidas tu don en tu área? ¿Sos celoso, pero no celoso para celoso con otros, sino celoso de cuidar, de respetar, de entender el propósito del don, que no es una cuestión egoísta, personalizada, de competencia, no, de hacerse ver, no. Tiene que ver con complementarse, ayudar, servir, ayudar, empujar, para que todo sea para la gloria de Dios y beneficio de su iglesia. Esa debe ser el espíritu del pensamiento que nos domina siempre. Por eso debemos cuidar el tesoro y no amilanarnos o a entristecernos o en medio del agobio decir, bueno, listo, no hago más nada. Está bien, que lo haga otro. Que lo haga el pastor, para eso le pagan. No. Sino que cada uno somos responsables de cumplir nuestra función en el marco del cuerpo de Cristo. Diga conmigo, ayúdame, Señor. Romanos 12:3, quiero remarcar esto de dones de gracia, porque son tesoros, regalos de Dios en nuestra vida, que no tiene que ver con el dinero. Quizá en alguno tenga que ver con el dinero, pero la verdad no hay ningún potentado aquí. No hay ninguno que diga, bueno, yo vivo ahí en barrio cerrado y me congrego en una iglesia humilde. Barrio cerrado, encerrado en casa estoy, pero no en un barrio cerrado. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo todos tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Ahí está ese punto, ¿no?, que remarcaba. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, ¿vieron que está el don de gracia o la gracia dada? Nunca hay acá un premio al campeón del mundo. Acá no. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Si el de servicio, el de servir. El de enseñanza, en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y ahora, vean todas estas cosas. ¿No tenés una familia? ¿No considerás que en un mundo donde la familia explotó por el aire, tener familia todavía sigue siendo un regalo de Dios que cuidar? Tener matrimonio, tener una esposa, un esposo que te quiera, que todavía, si vamos a decirlo así, que te aguante. No está bueno, no que te aguante, sino que te quieran, aunque seas insoportable. No está bueno que te quieran, no está bueno tener una congregación donde te escuchen, donde te den un consejo, donde te corrijan y te digan la verdad, no que te palmete, anda hermanito, Dios te va a bendecir cuando vos sabés que te va al infierno, pero no importa, que haga lo que quiera, hermano, si está.
¿Qué hermano? Me importa que cada uno vaya donde quiera. O una iglesia donde te pone los puntos sobre la I y la J y sobre la U si tiene diéresis, así que no te falte ni un punto. Eso es lo que debemos valorar, hermano. La pregunta es, ¿cuidamos nuestra iglesia? ¿Cuidamos nuestros dones? ¿Cuidamos nuestra familia? ¿Cuidamos nuestros esposos, nuestras esposas? ¿Cuidamos nuestros pastores? ¿Cuidamos nuestros hermanos? ¿Somos de cuidar, de defendernos o vivimos siempre en la frontera? Bueno, depende. Eso no es, hermano, cuidar. Eso es lavarse las manos como Pilato. O terminar diciendo como Caín, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Como sí era, pero parece que a veces a Dios le respondemos como Caín. ¿Qué acaso yo qué tengo que ver con? No, hermanos, nos debemos los unos a los otros, nos debemos amar, nos debemos tener paciencia, nos debemos cuidar. Debemos evitar que los argumentos destruyan nuestras amistades, miren esto es triste, hermano. Que tener que vivir con desconfianza en una congregación del que está al lado, si te va a traicionar, si te va a mentir, si anda diciendo cosas por allí. Eso es feo, hermano. Eso rompe las relaciones, quebranta a la iglesia de Cristo y ofende el corazón de Dios. Y tarde o temprano trae juicio de Dios con ello. Tarde o temprano, a veces más temprano que tarde. Debemos cuidar los tesoros que Dios nos dio. Tenemos una familia, cuidémosla. Tenemos una congregación, cuidémosla. Tenemos pastores que viven en santidad, que no son perfectos, cuidémoslos. Tenemos hermanos que colaboran, trabajan a destajo, que sacan su tiempo, su dinero, su esfuerzo, su intelectualidad y lo ponen al servicio de la obra de Dios sin esperar retorno, nada. Cuidemos a esos hermanos, respetemos a esa gente. Respetemos a la gente que pone su sangre, su vida, su tiempo en la obra de Dios. Merecen nuestro respeto, nuestro apoyo, nuestro reconocimiento. Lo merecen. No merecen nuestra traición, nuestras palabras y nuestras críticas. Eso es parte de la llamada iglesia que no es iglesia, que se confunde con la verdadera iglesia. Porque ningún miembro del cuerpo hace daño al otro miembro. Dígame, ¿qué ser humano, qué condición mental tiene un ser humano que se corta a sí mismo las manos, las venas, se golpea la cara, se corta los brazos? ¿Eso es un ser humano normal? Si lo hace, no es normal. Una iglesia que se lastima a sí misma no es una iglesia, es una iglesia enferma, con gente enferma, su corazón enfermo, lleno de odio, de celos, de disensiones, de envidias, de resentimientos, broncas, disputas necias que lo único que hacen es perder gente. Pero qué linda la iglesia que cuida los tesoros. Entonces yo diría, apliquemos esta exhortación a toda gracia que Dios nos concede. Poneme esa frase, por favor. Esta gracia, la gracia de Dios, apliquémosla a toda gracia que se nos es concedida. ¿Qué consideras un regalo de Dios en este lugar, en tu familia, en tu trabajo? ¿Tu trabajo no es un don de Dios? Cuídalo. Cuídate, sé responsable, sé honesto, sé transparente, sé puntual, sé cumplidor, sé honorable. Que se vea a Cristo en tu trabajo, en tus palabras, en tus contratos, en tus cheques, en tus promesas de pago, en tus compromisos financieros, que se vea a Cristo. Y cierro con esto. Apocalipsis 3:10. Le dice esto a una iglesia fiel, a vos, si sos fiel. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Cuida lo que tenés.
Tenés dones de Dios, tenés iglesia, tenés familia, tenés trabajo, tenés salud, tenés cuerpo donde vivir, cuídalo. Para que ninguno te reemplace. Porque Dios, si no cumplimos nuestra función, Dios se servirá de otros para cumplir sus santos y eternos propósitos. Pero yo no quiero eso para mí, ni para vos, ni para nadie. Yo quiero que Dios cumpla todos sus propósitos en ti y en mí. No deseo para nada que nadie pierda su corona, sino que todos un día reciban la corona que Dios le preparó desde la eternidad y para la eternidad. Amén. Amén. ¿Oramos? Padre, gracias por esta exhortación. Gracias porque tenemos que cuidar, Señor, lo que nos diste. No podemos despreciar. No podemos perderle el valor a lo que tiene valor para ti. La familia tiene valor para ti. La iglesia tiene valor, mucho valor para ti. Valor eterno. Padre, los dones, tu palabra, inmutable y eterna, tiene infinito valor. Ayúdanos a cuidar estos tesoros. Porque no son tesoros humanos terrenales, son tesoros eternos y divinos, concedidos por la pura gracia de Dios. Padre, por eso te ruego, ayúdanos a no despreciar los dones que nos has dado. Tendemos como hombres a que lo que no ganamos no lo valoramos. Pero así son los dones, Señor, regalos tuyos, que tú ganaste, pero para nosotros. Gracias, Padre, por considerarnos. No somos merecedores, sabemos. Pero te pedimos, ayúdanos a ser responsables, buenos administradores de los dones de Dios, para hacer de tu iglesia la iglesia que tú quieres, para tu gloria, Señor. Y decimos, amén.